Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar con con la serie de sermones que estamos teniendo en el libro de Hechos, después de la pequeña pausa que hemos tenido la anterior semana. Y el pasaje que vamos a ver hoy es Hechos capítulo 12. Si se han fijado, el pasaje no se encuentra en sus boletines porque es todo un capítulo, solo está ahí un breve resumen. Entonces les voy a pedir que por favor saquen sus Biblias o sus dispositivos electrónicos si gustan para poder seguir la lectura. En esta mañana voy a usar la versión de la Biblia Reina Valera del 60. Entonces vamos a leer. Prestemos atención a la lectura de la Escritura porque ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Dios nos va a hablar. Entonces leamos por favor Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos y hermanas, Dios nos acaba de hablar. Entonces ahora oremos para que podamos responder de manera apropiada a la palabra de Dios y para que el Espíritu Santo ahora guíe nuestras reflexiones acerca de lo que acabamos de escuchar de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque eres un Dios que habla y tú nos hablas a través de las Escrituras, que son tu palabra. Por favor, ahora guía con tu Espíritu Santo nuestras reflexiones. Ayúdanos a pensar correctamente acerca de tu palabra. Ayúdanos a actuar correctamente conforme a tu palabra. Y ayúdanos a mirar a Cristo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde estabas el pasado miércoles 26 de junio por la tarde? ¿Y cómo reaccionaste ante las noticias que decían tanquetas y la presencia de militares se reportan en la Plaza Murillo? O esta otra, militares ingresan por la fuerza al Palacio de Gobierno. Yo estaba recogiendo a mi hija de sus clases de piano. Le había dicho que después de sus clases íbamos a irnos a tomar unos helados, pero en vez de esto terminamos pasando las siguientes horas abasteciéndonos en el supermercado. Y aunque mi sorpresa fue grande ante estas noticias que decían que se estaba gestando un golpe de Estado en el país, más grande fue mi sorpresa al escuchar más tarde que de repente todo se había solucionado y que la vida volvía a la normalidad de un momento para otro. ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? Hasta ahora no entiendo. Pero todo esto me llevó a preguntarme en aquella situación, ¿quién estaba en control de lo que estaba pasando? ¿El presidente? ¿El excomandante del ejército? ¿O había otras manos por detrás controlando la situación? ¿Quién está en control? Tras leer el capítulo 12 de Hechos, que hemos leído hace un momento, podemos hacernos la misma pregunta. ¿Quién está en control de esta situación? Tenemos en este pasaje a un régimen hostil hacia la iglesia, un rey soberbio, Herodes, que promueve la persecución injusta de cristianos y que busca su popularidad por encima de todo. Sin embargo, vemos también en el relato que Herodes no es el que está en control en Hechos 12, sino que Dios es quien está en control ante la hostilidad y Dios también está en control ante la soberbia humana. Y espero que al reflexionar acerca de este pasaje de Hechos 12 y acerca de estas cosas, nosotros seamos animados en esta mañana a poder descansar en la soberanía de Dios en medio de las diferentes situaciones que estamos viviendo en el país y en el mundo. Dios está en control ante la hostilidad. El pasaje comenzaba diciendo, en aquel mismo tiempo. ¿Cuál tiempo? Si recordamos, el capítulo 11 concluyó hablando acerca de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia había enviado una colaboración de mano de Pablo y Bernabé a los hermanos y hermanas de Jerusalén que estaban pasando una situación difícil por una hambruna que había en la tierra. Ese es el tiempo del que habla el capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Puedes imaginarte cómo se estaban sintiendo los cristianos de Jerusalén en aquel tiempo? Están sufriendo un gran hambre. ¿Esto qué conlleva? Conlleva una crisis económica. Conlleva
un tipo de emergencia sanitaria. Y encima de todo viene una crisis social. Está un gobernante, Herodes, que está arrestando injustamente a cristianos. ¿Cómo crees que se sentían estos hermanos y hermanas de Jerusalén? Para ayudarnos a ponernos en sus zapatos. ¿Cómo te sentiste tú entre finales del año 2019 y mediados del año 2020? Cuando tuvimos que navegar un océano turbulento, golpeados por las fuertes olas de la emergencia sanitaria y abrumados por la tormenta de una crisis sociopolítica en el país. ¿Te sentiste confundido? ¿Desalentado? ¿Temeroso? Tal vez así se sentían los cristianos de Jerusalén en Hechos 12, al sufrir los embates de la hambruna y los arrestos injustos que estaba perpetrando el rey Herodes. Preguntándose tal vez, ¿será este el final de la iglesia? Y para colmo de las desgracias, 2 de los apóstoles son arrestados y uno de ellos, Jacobo, es muerto a espada. Mientras que el otro, Pedro, fuertemente custodiado, está esperando a que pase la Pascua para ser entregado a los judíos por Herodes. ¿Saben? El tiempo de la Pascua era el tiempo en que los judíos recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto. Pero qué fuerte golpe para la iglesia que durante esta celebración de libertad, los cristianos judíos están siendo perseguidos y privados de su libertad. Qué duro, ¿no? Este panorama sombrío podría llevarnos a pensar, bueno, hasta aquí llegó el cristianismo. Y parece que hasta aquí llegó mi micrófono. No sé si está gastando la pila. ¿No? ¿Está bien? Allá. Entonces, este panorama sombrío podría llevarnos a pensar, bueno, hasta aquí llegó. La hostilidad terminará acabando con la iglesia. Pero Jesús había dicho que su iglesia iba a dar testimonio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, en Hechos 1:8. Y como Dios está en control ante la hostilidad humana, este tiempo difícil de Hechos 12, en vez de acabar con la iglesia, se convierte en una oportunidad para que la iglesia persevere y crezca. Fíjense el versículo 5. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? ¿Estaba sin esperanza, aplastada? No, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando los cristianos oramos juntos en medio de la hostilidad, en medio de la adversidad, no lo estamos haciendo como un tipo tal vez de terapia grupal para calmar nuestros ánimos, ni tampoco lo estamos haciendo como un tipo de pliego petitorio sindical para torcer el brazo de Dios, no, sino que lo hacemos, oramos juntos, como dijo una vez el predicador puritano del siglo XVII, John Bunyan, lo hacemos para derramar de modo sincero el corazón ante Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu, con fiel sumisión a su voluntad. La oración es un reconocimiento de que nosotros no tenemos el control. Es un acto de fiel sumisión a la voluntad de aquel que sí tiene el control de todo, ante quien derramamos el corazón exponiéndole nuestros anhelos, deseos, alegrías, tristezas, temores, preocupaciones, etc. Por eso la hostilidad y la adversidad, lejos de acabar con la iglesia, la fortalecen, porque estas cosas nos llevan a perseverar en la oración. ¿Se acuerdan, hermanos y hermanas, de cómo perseveramos juntos en la oración en las casas y en las plazas pidiendo por Bolivia a fines del 2019? ¿Se acuerdan ese tiempo? ¿Se acuerdan, hermanos y hermanas, cómo orábamos por Zoom cada jueves en la noche por casi 2 años seguidos durante la emergencia sanitaria del COVID-19? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hacíamos? Porque Dios tiene el control.
y porque por la fe en Jesús, sus hijos e hijas, tenemos acceso a Él para poner ante su trono los más profundos anhelos de nuestro corazón en fiel sumisión a su voluntad. Eso es lo que estaban viviendo los cristianos en Hechos capítulo 12, al orar juntos. Y se dan cuenta de este detalle que a veces pasamos por alto. ¿Se dan cuenta que están orando de noche? En una época donde no había electricidad. ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué oraban de noche? En un tiempo tan inconveniente, donde no había electricidad, seguro a la tenue luz de las velas o lámparas. Tal vez lo hacían así para no ser arrestados, porque si lo hacían de día, tal vez podían ser arrestados por Herodes. O tal vez lo hacían así, o también lo hacían así, porque estaban tan angustiados por la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro, que no cesaban de orar juntos ni aún por la noche. Qué hermoso ejemplo de perseverancia vemos en Hechos 12. Una comunidad reunida, orando juntos, sin necesidad de un evento, una noche de oración programada, sin necesidad de programas de la iglesia, sin necesidad de un salón con un escenario, sin necesidad de electricidad, sino que de manera natural y orgánica el cuerpo de Cristo oraba en sumisión a la voluntad de aquel que está en control por encima de todo y por encima de la hostilidad de la cual estaban siendo víctimas los cristianos de Jerusalén. Y en este caso, Dios, quien está en control, decidió liberar a Pedro de manera milagrosa, mandando un ángel para rescatarlo. Y tan milagrosa fue la liberación de Pedro en este pasaje que hemos leído, que ni siquiera él mismo se la creyó. En el verso 9 dice el relato que Pedro pensaba que todo esto era una visión. Y ni aún los hermanos y las hermanas lo creyeron al principio. Pedro toca la puerta y en vez de abrir, la muchacha llamada Rode lo deja en la calle para ir a contarles a los demás. Y los hermanos y hermanas tampoco creen. Ellos le dicen en el verso 15, estás loca. Qué poca su fe, ¿no creen? Pero qué poca también nuestra fe, que a veces oramos sin esperar una respuesta. Hace un tiempo atrás, alguien de mi grupo Jetro pidió oración para que le devuelvan el dinero de su anticrético. Aquella mañana, en la reunión del grupo, mi esposa oró y ella dijo, Señor, te pido que esta misma semana le devuelvan el dinero del anticrético. Dios respondió con un sí. Esa misma semana le devolvieron el anticrético a esta persona. Y al enterarnos de la noticia, yo me quedé sorprendido, no lo podía creer. Y es que mi fe es tan poca que a veces oro sin esperar una respuesta. Y a veces hacemos eso, oramos sin esperar una respuesta, sin darnos cuenta de que nuestro Padre Celestial está en control de todo. Él escucha y Él responde las oraciones de sus hijos e hijas que nos acercamos a Él en el nombre de Jesús. Él a veces responderá diciendo no, como en el relato. Dios permitió la muerte de Jacobo. Pero a veces responderá con un sí. En el relato Dios liberó a Pedro. ¿Por qué Dios permitió la muerte de Jacobo y liberó a Pedro? No sé. ¿Por qué Dios a veces responde sí y a veces responde no? Eso no nos compete saber a nosotros. Lo que sí nos compete a nosotros es perseverar juntos en la oración como los cristianos en Hechos 12. Porque Dios está en control y Él sabe lo que es mejor para su iglesia. Él sabe lo que es mejor para sus hijos e hijas. Y Él sabe lo que es mejor para llevar a cabo sus propósitos en Cristo. Esta es una de las grandes verdades que vemos en el Evangelio de Jesucristo, quien la noche que fue arrestado, ante lo que se venía por delante, en gran angustia y sudando gotas de sangre, decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
En su angustia Jesús perseveraba en la oración, en fiel sumisión a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre aquella vez fue que el Hijo beba la copa amarga, que sufra. Y no por algo que Jesús haya hecho, sino por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para abrir las puertas para que nosotros tengamos una relación con el Padre. Eso es lo que ahora nos posibilita como iglesia orar juntos en nuestros momentos de más angustia. Eso es lo que nos posibilita decirle a Dios, Padre, usando las mismas palabras de Jesús, Padre, si quieres pasa de nosotros esta copa, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En estos tiempos, hermanos y hermanas, de tanta incertidumbre y tensión en nuestra ciudad y en nuestro país, oremos juntos, confiando que Dios está en control ante la hostilidad. Y Él está usando las situaciones adversas para expandir su evangelio y para fortalecer su iglesia, para que su iglesia persevere, al igual que en Hechos 12. Y no solamente Dios está en control en medio de la hostilidad, pero Dios también está en control ante la soberbia humana. En este relato, en Hechos 12, el principal antagonista es el rey Herodes. Y algo que debemos entender acerca de la dinastía de los reyes Herodes es que aunque ellos gobernaban sobre los judíos, no siempre gozaban del apoyo de estos. Desde Herodes el Grande hasta su nieto Herodes Agripa, quien es el rey mencionado aquí en Hechos 12, tuvieron que navegar una compleja dinámica de poder. Por un lado, buscando agradar a los judíos y por otro, queriendo congraciarse o buscar el apoyo del imperio romano. Y además, sorteando toda una serie de intrigas y pleitos familiares que los caracterizaban para asegurar su poder. Es por todo este trasfondo de la dinastía de los reyes Herodes que el Herodes de Hechos 12 está buscando agradar a los judíos. Por eso arrestó a los cristianos, por eso mandó a matar a Jacobo y por eso arrestó a Pedro. Y por eso también reaccionó de una manera tan fuerte y soberbia tras la milagrosa liberación del apóstol Pedro, ordenando a matar a los de la guardia. Lo más importante en la vida del rey Herodes, ¿saben qué era? Era él mismo y su propia gloria. Y tal soberbia y altivez se ven nuevamente en la siguiente parte del relato. Fíjense los versos 20 y 22. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. En esta descripción que acabamos de leer, hay una pequeña ventana al corazón de Herodes. Detrás de su soberbia, sus ropas reales, su influencia política, su discurso al pueblo y la aclamación de la gente, hay un corazón sediento. Un corazón sediento que busca satisfacer esa sed al ponerse por encima de los demás en soberbia. Personajes soberbios como Herodes han hecho mucho daño a la humanidad. La soberbia lleva a las personas a ser determinadas, impetuosas, incansables, atropellando y aplastando a quien esté a su paso, como Herodes. ¿Cómo pueden la iglesia y el evangelio de Jesús, cuyo valor es la humildad, sobrevivir ante personas soberbias que arrasan con todo a su paso? Ante un personaje como Herodes, podríamos decir, bueno, hasta aquí ya llegó el evangelio, este es el final de la iglesia, este rey soberbio terminará aplastando a la iglesia de Jesús. Sin embargo, por más alto que pretenda elevarse una persona, Dios sigue en control y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús dijo que seremos sus testigos.
hasta los confines de la tierra. Y Dios entonces resistirá toda soberbia humana para que esto se cumpla, para que seamos sus testigos hasta los confines de la tierra. Y así el versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Dios abatió al soberbio Herodes y dio gracia a su humilde iglesia. Y dice el pasaje, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En medio de la soberbia humana, porque Dios está en control, la palabra crece y se multiplica. Ministros del Evangelio como Bernabé y Saulo continúan sirviendo y más siervos son llamados al ministerio como Juan Marcos. Y esto es cierto no solo en el relato de Hechos capítulo 12, sino también es cierto el día de hoy. Dios continúa en control, hermanos y hermanas. En un mundo donde el más fuerte se exalta por encima de los más débiles, la humilde iglesia de Cristo sigue siendo sostenida y sigue creciendo, encomendándose a la soberanía de Dios Padre, como Jesús, quien en debilidad y en humildad entregó su vida en la cruz por nuestros pecados y se encomendó a la soberanía de Dios Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para más adelante ser levantado por Dios Padre. Ante la soberbia humana, el Evangelio, hermanos y hermanas, es lo que nos da las fuerzas para seguir los pasos de Jesús. Y fortalecidos por el Espíritu Santo, también nosotros poder decir, Padre, nos encomendamos en tus manos. El otro día leí un artículo acerca de la iglesia en Argelia. El título de este artículo decía, el gobierno argelino cierra iglesias, el cristianismo sigue creciendo. Interesante contraste, ¿no? Se están cerrando las iglesias, pero el cristianismo sigue creciendo. En este país, la iglesia cristiana en las últimas décadas, en Argelia, ha estado creciendo, dice, a una tasa anual del 8%. Cuando la tasa promedio en el mundo del crecimiento del cristianismo es tan solo el 2.6%. En otras palabras, la iglesia en Argelia está creciendo 3 veces más que la iglesia en el resto del mundo. Qué increíble, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Argelia ha estado cada vez cerrando más el puño y poniendo restricciones cada vez más fuertes sobre la iglesia cristiana. Por ejemplo, el año 2018, el gobierno argelino cerró por lo menos 11 iglesias. Pero el evangelio sigue creciendo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo el mismo patrón de Hechos. El mismo patrón de Hechos 12 se está repitiendo. Los reinos y gobernantes de este mundo, en su soberbia, pretenden aplastar a la iglesia, pero Dios resiste esta soberbia y más bien usa estas circunstancias difíciles para que su iglesia crezca y se expanda y persevere. Ese es el modelo de la cruz de Cristo, donde la humildad y la debilidad son usadas para el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Hermanos y hermanas, hoy comencé hablando acerca de lo que vivimos en nuestra ciudad el pasado miércoles 26 de junio. Situaciones así, como la que vivimos esos días, acentúan la incertidumbre, acentúan el desánimo y el miedo. Pero, aunque nosotros no sabemos cómo mejorará o cómo empeorará la situación de nuestro país y del mundo en general, lo que sí sabemos es que Dios está en control aún ante la soberbia humana y que su iglesia será sostenida y será edificada por Dios mismo. Jesús dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es el encargado de que eso se cumpla. Y eso es lo que vimos hoy en el relato de Hechos 12.
donde ni la hostilidad ni la soberbia detuvieron el avance del Evangelio. Dios está en control y Dios sigue en control hoy. Por eso, ante esta gran tarea, tenemos esperanza. ¿Saben? Alguien muy sabio dijo una vez: los débiles pueden intentar esta tarea con tantas esperanzas como los fuertes. Sin embargo, así son a menudo los trabajos que mueven las ruedas del mundo. Las manos pequeñas hacen esos trabajos, porque es menester hacerlos, mientras los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Ante la tarea de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, somos débiles y nuestras manos son pequeñas. Muchas veces víctimas de la hostilidad y la soberbia de los grandes. Pero somos nosotros, los débiles, los que en el poder del Espíritu Santo somos encomendados en llevar a cabo esta gran tarea, porque Dios está en control y no nosotros. Él es el soberano. Mientras los ojos de los grandes miran en otra dirección, hacia el poder y la grandeza, los ojos de Dios están con su humilde iglesia, sosteniéndola, dándole gracia, aún en medio de crisis económica, política, social o cualquier cosa que venga. El soberano Dios edificará y sostendrá la iglesia de Cristo. Que esa sea nuestra confianza y nuestro ánimo el día de hoy. Oremos. Señor amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres soberano y estás en control de todo. Gracias porque ni la hostilidad ni la soberbia humana pueden frenar el avance de tu evangelio. Ayúdanos cuando nos sentimos atemorizados y desalentados. Sosténnos por tu Espíritu Santo, Señor. Danos la fuerza para perseverar juntos en la oración y para encomendarnos a ti y a tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.